Bueno, muchísimas gracias por entrar a esta charla. Lo cierto es que espero que, y seguramente habrá un público muy diverso, desde estudiantes de abogacía, abogados, quizá gente que es ajena al mundo legal, pero que sin embargo le parezca interesante explorar estos aspectos, y la idea es que podamos cubrir una serie de temas de Legal Tech y enfocándonos también en la ISO 27001, que es un estándar de sistemas de gestión de seguridad de información, y les diría que el más adoptado a nivel internacional, que comienza, bueno, oficialmente y con el nombre ISO 27001 en el año 2005, que posteriormente tuvo una revisión en el año 2013 y que llegamos a la última versión de la misma en el año 2022. En cada una de sus versiones incorporando y ayornándose a los avances tecnológicos, como asimismo como asimismo, por supuesto, eliminando aquellas redundancias o aquellos controles, tanto técnicos como de personas, que ya no resultaban relevantes dados los procesos de negocio de las organizaciones. Vamos a ir de a poco. Y quisiera arrancar comentándoles algo que me sucedió hace muy poquito, hace media hora. Hace media hora me contacta una persona muy amiga mía, y me comenta que la estafaron. Me comenta que le hicieron crearse una cuenta de Binance, del Binance legítimo, hasta ahí estaba todo bien, que le hicieron comprar, de hecho tuvo que asumir un préstamo personal, endeudarse para poder comprar el equivalente a $12.000, y convertirlos a criptomonedas estables, a USDT en concreto, a dólar cripto, y que posteriormente le mencionaron y de hecho le mandaron capturas de pantalla diciéndoles que por temas de mercado y demás había subido su inversión a $47.000. Entonces, naturalmente dice, bueno, ok, listo, no me quiero arriesgar más, retiro este dinero. Y al momento de retirarlo, le llega un mail con la apariencia de Binance. Acá estamos viendo, obviamente, casi todos acá saben algo de seguridad informática. Esto es un phishing clásico de toda la vida, que la mayoría estará pensando, bueno, pero ¿cómo se puede caer en esto? Bueno, la gente sigue cayendo, esto sigue existiendo, por algo es rentable, por algo existen los incentivos para que lo sigan haciendo. Pero les quiero comentar un poco sobre la particularidad de este caso. ¿Cómo se da la modalidad de phishing acá? Crean una narrativa, sale con los conflictos económicos, políticos, sociales de siempre, que se están algo así como subastando, o no me acuerdo qué, acciones de YPF eh, a precio descontado. ¿Esto qué implica? Les sale como publicidad de Instagram, o sea que hay una falla de control en los anuncios de Meta. Arrancamos mal, arrancamos con eso. No me acuerdo, perdón, si de Instagram o de Google. Generalmente Google es el que es más propenso a que cuelen todo este tipo de anuncios falsos. Cuestión que invierte, los van guiando paso a paso en una persona que creo que tiene más de 60 años para crearse una cuenta en Binance para que transfiera a una dirección desconocida, y no conformes con eso, como quieren como quieren todavía estafarlo por segunda vez, le mienten que tiene que pagar otros $3.000 para poder hacer el retiro. Para ello, le ponen una extensión falsa que imita la apariencia de Binance, y lo que es todavía menos común, crean un token en la red BNB, en la Binance Smart Chain, creo que ahora le cambiaron el nombre, no estoy seguro, BEP20, para básicamente crear un token falso de USDT falso, y hacer una transferencia real. Entonces vemos que esa extensión falsa con el cual ingresas con nombre de usuario y contraseña, eh, está asociado a una dirección, a una billetera real, pero que tiene un token de USDT falso por el monto de $47.998. Y lo loco para mí, lo significativo, lo que me consternó, fue que esta misma persona me decía, con lo sofisticado que es esto, no puede ser real, no podemos estar en tu caso de una inversión legítima, y lo convencían y le mandaban audios. Y bueno, finalmente lo que les comuniqué es que debían documentar todo por múltiples medios, tanto captura de pantalla, una filmación de las conversaciones por WhatsApp. Les dije también que denuncien ante el Ministerio Público Fiscal de Cava, esto vamos a hablar más adelante, y ante el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, yo soy de Tucumán, y por otra parte que correspondía demandarlos civilmente. Pero acá entran en juego tantas cosas a nivel probatorio, a nivel de adecuación tipificada de los hechos,
que me gustaría que tanto si son abogados, son estudiantes o como si son ajenos a la cuestión legal, puedan dimensionar la magnitud que tiene este tipo de estafa. Que lo comentaba justo esto en concreto porque le tocó a una amiga y porque siento que a veces cuando estudiamos seguridad informática, y más cuando estamos varios años en seguridad informática, podemos tender a disociarnos de la base de la base de los ciberdelitos, de la base em, bueno, de los ataques cibernéticos en general, en este caso no sería un ataque, sino, bueno, de los engaños, lo podemos decir de forma general, ¿no? Pensamos que nadie cae en esto, pensamos que si caen, bueno, que es muy excepcional. No, no, acá estamos viendo que alguien convenció a otra persona de tomar un préstamo, de hacerse una cuenta en Binance con lo largo y lo tedioso que es, ¿no? Estamos como 20 minutos, 25 minutos que te la verifican, que si esto, mandar a una dirección desconocida, armarse una plataforma trucha, toda una serie de cosas que por supuesto después tenés que probar ante la justicia, no solo en cuanto a lo penal, sino también en lo civil, si es que lográs siquiera tener la identidad de uno de los que te estafaron. Y se complica aún más porque pues bueno, la compra inicial de las criptomonedas se realizó mediante una transferencia bancaria. Y me imagino que todos saben, pero para el que no, se compran cuentas bancarias justamente para desviar los fondos. Entonces, ok, la denuncia penal seguramente salga contra la persona cuya identidad está en las cuentas bancarias en las cuales hicieron estas transferencias millonarias, millonarias en pesos, pero la identidad real de los estafadores seguramente sea un misterio. Y, y esto añade tanto grado de complejidad que también conviene preguntarnos, ¿está el Ministerio Público Fiscal capacitado para evaluar este tipo de casos? ¿Hay protocolos unificados para este tipo de situaciones, para este tipo de delitos? Y me gustaría comenzar diciendo que no hay una unificación, y esto es algo que me gustaría transmitirles porque he conversado y he también visto muy de cerca el trabajo del Ministerio Público Fiscal en varias provincias, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y lamentablemente dista tanto la situación actual de, de ser unificada que realmente duele porque cuestiones que en principio podrían ser sistematizadas para mejorar la eficiencia, terminan dependiendo, y esto es algo que lamentablemente pasa así, termina dependiendo que la unidad fiscal de investigación justo esté capacitada para este caso concreto. Depende de si los recursos fueron asignados oportunamente. Depende de gran cantidad de cosas que al final terminas dependiendo de que un juez te entienda el planteo que estás realizando, que tengas un técnico trabajando en el Ministerio Público Fiscal que también que lo comprenda, que haya no solo voluntad, sino que haya tiempo para poder solucionar la cuestión y que encima pueda recuperarse. La parte más compleja, alineando todos los astros, teniendo la mejor voluntad del mundo, ya vemos que es difícil llegar llegar a recuperar algo del dinero. Pero si ni siquiera tenés eso, va a ser muy dificultoso. No quisiera, bueno, esta opinión claramente es negativa en contra del trabajo del Ministerio Público Fiscal, que por otra parte hace muy bien otras cosas, ¿no? Y trabaja muy bien, no quiero quemarlo a mi amigo, pero tengo un amigo que justamente logró uno de los primeros embargos de criptoactivos en el marco de una causa penal, eh, y eso es muy valioso, pero lo lamentable es que se sigue dependiendo de que haya un par de mentes muy inteligentes, jueces competentes que resuelvan rápido y eso nos lleva a concluir que en la mayoría de casos no es posible conducir de manera correcta en los tiempos que prevé el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil y Comercial y obtener lo que se quiere de fondo, que es recuperar el dinero, ¿no? Eh, Ay, perdón, Leo, interrumpo un segundito leer un poco el chat. Eh, muy interesante todo lo que dijeron. La regulación y la concientización del ciberespacio y los delitos y actos cometidos no están bien regulados ni unificados en la mayoría de lugares, países. Bien, eso es cierto. Yo creo que igualmente se hizo un avance en Argentina con la legislación, previendo ciberdelitos, previendo, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, aprovecho para decirles que el inciso 16
soy muy malo acordándome de los artículos exactos, ¿no? Pero creo que es el artículo 143 del Código Penal, que es el que regula la forma agravada de la estafa, prevé que si se realiza una estafa agravándose por la alteración de los medios informáticos, como puede ser, por ejemplo, una página de phishing, aumenta la escala penal, ¿no? En el mínimo y en el máximo. Entonces, hay cuestiones que están previstas. Para mí, el gran obstáculo y el gran desafío que tiene por delante la justicia argentina es llevar la tipificación penal, llevarlo al terreno probatorio, al terreno de poder eh, verificar que los hechos suceden como se plantean y al terreno de poder probar y poder, bueno, desvelar la identidad detrás del sujeto activo, o sea, de los perpetradores de delitos determinados. La carga de la prueba, exactamente. Así que, bueno, perdón, yo hice esta introducción, no tiene que ver con el ISO 27001, pero sí quería que, más allá de la ISO, podemos reflexionar de estos temas, van a ver que voy a mezclar un poco de todo, y la idea, bueno, esto no lo tengo bien claro cómo se hace, después los moderadores, cuando les pido, me dan una mano para que podamos conversar, para que puedan también plantear sus dudas, etcétera, etcétera. Sé que también hay gente que está escuchando de México, de otros países, yo lo que más voy a hablar en cuanto a lo legal es en base a la experiencia de la República Argentina, pero los principios de estas cosas seguramente sean aplicables a otras legislaciones. En concreto, en materia de datos personales, por ejemplo, otra cuestión que tuvo mucha polémica por el caso WorldCoin, en el cual básicamente vos te podías escanear los datos biométricos del IRIS y a partir de eso obtener una recompensa en criptomonedas, desató también mucha polémica por no saber si se adecuaba el tratamiento de sus datos personales al exigido por el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, eh, que de hecho a nivel administrativo impuso una medida cautelar en el cual se suspendió temporalmente el funcionamiento de la misma en todo el territorio de la Unión Europea justamente por todas estas dudas, y que también por supuesto que afecta a muchos otros países como el de Argentina, en el cual, y esto también les quería comentar, aprovecho la reintroducción, pero tómenselo también como parte del contenido, ¿no? De la charla, que es el poco nivel de fiscalización de oficio que tienen que tiene los datos personales en la República Argentina. Eh, Les comento, todas las preguntas que tengan me lo van haciendo en el chat, ¿no? Sin problema. Eh, Les comento que lamentablemente, si bien tenemos una buena ley de datos personales, obsoleta en algunas cosas, pero bueno, existente, eh, el problema es qué hace la autoridad de aplicación. Ustedes vieron, generalmente ciertas leyes tienen autoridades de aplicación. Por ejemplo, para las comunicaciones electrónicas tenemos al ENACOM, que el ENACOM regula, al ENACOM, por ejemplo, regula procesos, por poner un ejemplo muy específico, ¿no? Los procesos de alta en los servicios de telefonía móvil impone ciertas reglas, ciertas restricciones, ciertas pautas para que vos puedas registrar una línea a nombre de una persona. Eh, Después delega ciertos de los deberes, seguimos hablando del ENACOM, ¿no? Por ejemplo, le permite a cada una de las prestadoras establecer su propio protocolo adecuado al marco que le impone el reglamento, la reglamentación de la norma. Eh, y para el caso de los datos personales, la autoridad de aplicación es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es una dirección que está subsumida en la Agencia de Acceso a la Información Pública. ¿Y por qué viene este al caso? Porque se supone que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales debería fiscalizar justamente el tratamiento de datos que realizan las distintas empresas y los distintos sujetos responsables de datos que operan en la República Argentina, pero lo cierto es que eso muy pocas veces sucede. ¿Cuándo sucedió, por ejemplo? Muchos de ustedes recordarán en 2000, no me acuerdo, 2017, 2018, el escándalo de Gorra Leaks, en el cual se filtró muchísima información del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich, durante la presidencia de Mauricio Macri, y le impuso una multa, eh, realizó la investigación de oficio y demás. Pero con WorldCoin, hasta donde yo sé, puedo equivocarme, no sucedió esto. Y en mi experiencia personal, y ahí les quiero comentar otra cosa, muchas veces uno va, por ejemplo, a la política de privacidad de un sitio web. No voy a mencionar el caso concreto mío, pero vi yo utilicé una aplicación fintech en la cual para enviar dinero de
de mi cuenta a otro CDU, tenía la opción de sincronizar contactos, ¿no? Yo lo sincronicé y resulta que después digo, che, la verdad es que tengo un amigo que lo utiliza, voy a borrar todos mis contactos porque tengo 3.500 contactos, ¿por qué tiene que tenerlo esta empresa? Yo di mi consentimiento, ok, lo quiero retirar. Es mi derecho, lo dice la ley 25326, el derecho a suspensión de datos personales. Entonces, ¿cómo ejerzo mis derechos? Y esto se los tiro como tip porque es gratuito, porque lo puede hacer cualquiera y porque responde a gran parte a una de las dimensiones muy interesantes de Legal Tech en Argentina. Voy a la política de privacidad, leo cuál es el mail el cual puedo contactar para ejercer mis derechos, mando foto de frente del DNI y básicamente pido la supresión no necesariamente de todos mis datos personales, sino en concreto de los contactos. ¿Cuál es la sorpresa que me topo? Con que me contestan que no es posible hacer eso, no es posible eliminar mis datos personales, los datos de contacto. Yo le pregunto, bueno, pero ok, vos no lo podrás hacer a un contacto para que puedan hacerlo. No, no, a nadie, no se puede. Eh, Ante esa situación realizo la denuncia correspondiente, que es algo que pueden hacerlo, los animo a hacerlo en caso de que se violen su derecho en materia de protección de datos personales, esto para la República Argentina, van a la plataforma Trámites a Distancia, eh, y a partir de ahí pueden denunciar por el incumplimiento de la protección de sus datos personales, y hago esa denuncia y se soluciona todo mágicamente en una semana. Bueno, este expediente, este reclamo, más allá de que se haya podido solucionar, corresponde sanciones, le corresponden sanciones, le corresponden multas a la empresa, y también existe la posibilidad legal de que se le aplique otra sanción, por ejemplo, en forma de tener que capacitar a quienes están respondiendo los mails que me dijeron a mí que no se podía, para que respeten la ley y respeten nuestros derechos. El trámite lo inicié hace 10 meses, en abril, a principios de abril. Ya tengo el acta en el que dice que se violaron derechos, ya todo el proceso administrativo existió. Y sin embargo, todavía no está el acto administrativo de fondo, la resolución de la dirección que dice lo vamos a multar por tanto porque se violaron los derechos de Banksy y Rodo y potencialmente de toda la totalidad de usuarios. Todavía eso no está. Y se supone que es un procedimiento administrativo que debería ser mucho más rápido que la justicia ordinaria, que debería ser mucho más rápido inclusive que un proceso de consumo. Pero no, no sucede. Entonces, lo que tenemos en Argentina, y estoy seguro que en muchos otros países de Latinoamérica será similar, es la distancia que hay entre las leyes y la fiscalización de oficio o inclusive la fiscalización de parte de la autoridad de control pertinente, en este caso la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Si tienen alguna duda, lo estoy intentando hacer poco técnico a esta parte de la charla, pero cualquier duda me avisan. Eh, y no vengo acá solamente a contarles mis frustraciones con la justicia, sino a decirles que no solamente faltan recursos, falta gente capacitada, falta un entendimiento integral de lo que es el derecho informático, que lo podemos, no esto no es una definición académica, pero podemos entenderlo como eh, la relación en todo acto jurídico y en todo hecho jurídico entre los mismos, entre los actos jurídicos, los hechos jurídicos, eh, y los sistemas informáticos, tanto en medios digitales como en medios físicos. Eh, y esto es importante porque puede parecer básico, estamos hablando de cosas muy generales, ¿no? Pero sin embargo, perdón, Dinamo, no sé si sos administrador, cualquier cosa, interrumpime, abrí el micrófono, lo que consideres. Estamos hablando de que en toda Argentina tenemos aproximadamente 5.600 5.600 empresas que están registradas como que tratan datos personales. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes vieron cámaras de seguridad en kioscos, en almacenes, en empresas grandes, en empresas financieras? Que si ustedes van y buscan en internet buscador del Registro Nacional de Protección de Datos Personales y ponen ese nombre, no les sale, porque no están registradas, porque no están siendo fiscalizadas y no hay una campaña nacional ni provincial, hasta donde tengo conocimiento, ninguna provincial, pero lo que sí seguro les digo, ninguna nacional, y en todo el norte argentino y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco, eh, destinada a fiscalizar que efectivamente las empresas se estén registrando. Y es más, llega tan lejos este vacío, no es un vacío, pero esta anomia jurídica, que el mismo reglamento que impone las sanciones a las empresas que no estén registradas califica como falta leve al no estar registrado en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. O sea, la ley impone un deber muy específico, normado, de arreglo a la Constitución, de arreglo a las leyes nacionales, provinciales, de arreglo del convenio 408 más de la Unión Europea,
que regula el tratamiento automatizado de los datos personales. Y aún así, empresas grandes no están cumpliendo, no están siquiera registrándose, ni hablemos de proteger los datos personales, ni hablemos de responder a tiempo. ¿Cuántas veces a quienes estamos en derecho, o quienes, aunque no estemos en derecho, aunque no estemos en el derecho, pedimos acceso a nuestros datos personales y nos contestan a los 20 días, cuando la ley establece 10 días seguidos, 10 días corridos para responder? O pedimos la supresión de ciertos datos y cuando la ley dice 5 días hábiles, nos responden a los 10 días. ¿O cuántas páginas visitaron ustedes que no tienen una política de privacidad ni tienen un mecanismo efectivo para ejercer nuestros derechos? Yo, por sin irle más lejos, hay una empresa muy parecida a Veraz, que no la parecida a Veraz, parecida a Gnosis, que no la nombro pues, porque estoy en el proceso contra ellos, que tenía link de acceso a datos personales roto. O sea, uno apretaba y te llevaba un documento de Google que estaba bajado. Y todo esto es práctica diaria. Entonces, yo no es que los quiera desanimar, especialmente si son abogados, sino que les digo, acá no solamente que hay mucho trabajo por delante a nivel estatal, sino que se abre una seria oportunidad para quienes quieran desarrollarse y para quienes quieran trabajar, porque van a tener muchos obstáculos, van a tener que enseñarles a jueces qué significa cada cosa que ustedes digan, van a tener que enseñarle al fiscal de qué están hablando cuando, no sé, activan un tweet utilizando ArchiveNow o de Wayback Machine, perdón, o cuando, no sé, por ejemplo, ponen a e-garante, que si no lo saben qué es, búsquenlo, testigo online e-garante, para certificar que ustedes le mandaron un mail a alguien. Pero cuando lo hacen, y esto les digo también porque estoy trabajando como perito informático, principalmente en causas penales, cuando ustedes presentan como peritos informáticos, que para quienes cursamos estudios universitarios o terciarios, tecnicaturas, licenciaturas, seguridad informática, ingeniería en sistema y demás, suele haber una recepción positiva, porque ellos quizás no entienden. Ellos quizás tienen que depender de que algún técnico les explique de manera aislada, pero si ustedes logran aportar en el terreno jurídico y en el terreno judicial los elementos necesarios para que el juez y el fiscal entiendan, es probable que tengan una recepción positiva, porque faltan muchos recursos para los procedimientos administrativos, para las denuncias que pueden hacer fácilmente ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales u otros entes de fiscalización. Pero cuando en un proceso judicial ustedes como abogados le hacen entender al juez lo que sucede, o ustedes como peritos informáticos presentan un informe adecuado a la situación, van a tener recepción positiva y es posible que de ustedes dependan más si van a trabajar en el ámbito penal, la libertad bueno, por supuesto, eh, la cárcel o otro tipo de pena, sea para su defendido o para quienes están acusando, etcétera, etcétera, ¿no? Una introducción de 22 minutos, pero me gustaría que si alguno quiere hablar, si alguno quiere hacer una pregunta hasta acá, pueda hacerlo, podemos intercambiar un poco y a partir de ahí seguimos más con la ISO 27001, aunque van a ver que lo vamos a llevar por todas partes, porque la idea es que de esta charla se lleven ustedes un entendimiento general y de cierta manera integral sobre todo lo que es el cumplimiento normativo, legal tech, ISO 27001, su alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, mucho gusto. Me llamo Mariel, alias Lady Tequila. Muchas gracias por estar aquí, por hacerte el tiempo. De verdad que aporta un montón a todos los que están aquí. Pues nada, aparte de agradecerte que estás, pues creo que es muy importante para todos, siempre nos sirve. Ya ves que dicen eso del Blue Team y el Red Team, como eso yo pienso que los peritos informáticos somos esa línea que está ni en la ofensiva ni en la defensiva, sino que sí es bien importante concientizar a toda la gente, a todos los colegas, por ejemplo, cuando hacen bug bounty y todo, cuál es el scope. A mí me gusta mucho una frase que dice, no todo lo ético es legal, ni todo lo legal es ético, ¿no? Porque tienes que demostrar cómo entraste ahí y todas esas cosas que hay recovequitos legales, ¿no? Entonces, sí que es bueno aprenderse a veces como todas las reglas para saber exactamente, porque una cosa, un lugar, un color de una playera, te puede a ti o librar o te puede meter en problemas. Y también tuvimos una charla apenas donde hablaban, y ahorita me lo recordaste, que dicen que ¿qué pasaba si, no me acuerdo quién fue el que preguntó, pero era algo así como que qué pasaba si estaba mal un informe y que habían salido personas mal por un informe y que si podía, me preguntaron que si podía pasar la situación de que si alguien
a la hora de dar el informe pericial, tal vez no te entendían los jueces, y yo lo vi en vivo con un colega, que llegó el abogado y le dijo, es que perdimos el caso por tu culpa, y porque el abogado no supo desahogar las pruebas del informe pericial. Entonces no sé si aplique como a hacer dos informes, normalmente, como el que es técnico entre colegas y todo el vaciado, el cifrado, o sea, todos esos tecnicismos, y uno que entienda toda la audiencia, por ejemplo, los que van a juzgar, el abogado, o sea, todo ese desahogo de pruebas, ¿no? Que tengas que hacer, porque decían que si tú podías ir a la cárcel como perito, por no sé si por alterar o por qué, o si hacías mal el informe o si querías beneficiar a alguien, y es que eso sí es cierto, ¿no? No sé si nos puedas dar un poquito más. O sea, no es como una pregunta, pero es un comentario para... Es que está buenísima la charla, tú expándete todo lo que quieras. Muchísimas gracias por tu comentario y también, bueno, si realizaste una pequeña pregunta, así que arranco por el final. Bueno, no sé cómo es en México, sí sé que bueno, en Argentina, salvo que uno esté atentando contra la buena fe procesal, es decir, presentando un informe que claramente no sea cierto y que, lo cual no significa que sea una discrepancia respecto a la opinión de otro perito. Pero si vos presentas algo que claramente atenta contra la buena fe procesal, que claramente es una mentira deliberada, una mentira compulsiva, que no guarda ninguna relación con la realidad, es posible que te enfrentes a responsabilidad civil o en su caso responsabilidad penal. Una mala praxis, por otra parte, como perito informático, en principio, y al menos en Argentina, no acarrearía responsabilidad penal en principio, pero sí eventualmente es civil, sin prejuicio de que estamos hablando de casos graves y demás. Yo, ¿cómo lo abordaría? Yo lo que hago en mis informes periciales es básicamente lograr hacer entender una cronología de los hechos, el alcance respecto a mis pericias, cómo llego yo a la información objeto de la misma, qué relación guarda, y acá es muy interesante si trabajan como peritos informáticos o piensan hacerlo, lograr enlazar y vincular con los distintos escritos o los distintos memoriales, como le llaman acá en Bolivia, por ejemplo, que se fueran presentando a lo largo de la causa, que están plasmados en el expediente, lograr vincularlos con los oficios que se realizan, con el diligenciamiento mismo, con las respuestas, poder hacerlo todo de tal forma que el abogado, que generalmente, y eso me duele decirlo, pero generalmente el abogado no está formado en todo esto, no entiende de dónde uno saca el email, por ejemplo, si es una pericia telefónica, no entiende por qué Telecom, por qué la empresa que está respondiendo al oficio pone email, este email con qué dispositivo tiene relación, qué pasa, ese celular lo allanaron, lo aportaron voluntariamente. La idea es mostrar una cronología de los hechos. Eh, yo evito incorporar los informes, yo evito hacer eso, pero sí lo que hago es, bueno, pongo un apartado generalmente de relevamiento técnico o un apartado integral que aborde el detalle, lo preciso de esto, pero luego lo abordo de las conclusiones y digo, del apartado técnico del presente informe pericial, surge que no puede constatarse de manera fehaciente o de manera razonable que no sé, el imputado haya cometido tal acción por tal medio, o no puede acreditarse que tal situación haya sucedido de este modo, que la dirección IP haya coincidido con la dirección no sé, con la dirección IP asignada por el ISP, por el proveedor de servicios de Internet, asociado al domicilio del señor fulano. Entonces, ayornar toda la parte técnica, todo el informe pericial, cuyos aspectos técnicos ha detallado precedentemente, a, y que es importante porque seguramente el perito de la contraparte o el perito asignado como parte del tribunal a la causa va a poder refutarlo, va a poder contraargumentar, va a poder compartir su opinión en discrepancia o en aceptación de tu criterio profesional. Entonces, luego de todo eso, tirarle la ayuda a los abogados, a los magistrados, a los jueces y a las partes intervinientes, explicando bueno, indicando que a partir de todo lo anterior se desprenden ciertas conclusiones que sean fácilmente entendibles, inclusive por el imputado y por el resto de las partes en el proceso. Así que bueno, ese es el espíritu de una buena pericia, ese es el espíritu
de un buen trabajo forense, o no solo forense, sino en general pericial como informáticos. Y una cuestión por la que, por supuesto, nada nos llega conocido, y en el cual va a intervenir mucho la experiencia, va a intervenir mucho todos los conocimientos que tengan ustedes, y entre todo el leer mucho. Yo les sugiero que lean escritos judiciales, que lean escritos de los fiscales, de los defensores, que lean causas que versan sobre delitos informáticos y que hayan sido resueltas por la justicia de su país o de otros países, por supuesto, para, para poder ver, para poder adaptar también el lenguaje jurídico al lenguaje técnico de la seguridad informática, que muchas veces dicta mucho, ¿no? Así que bueno, espero haberte respondido. Igual si querés hacer otro comentario más, te dejo el micrófono, y a partir de ahí, no sé si alguien más tiene otra pregunta, y si no, continuamos. Un hombre, total admiración, ¿no? No es preguntas, no hay de dudas, sino que mi total admiración y respeto para el trabajo, y yo sé que es cansado, entonces muchas gracias por estar aquí. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Bueno, no sé si veo que no hay más que hablar, así que bueno, vamos a pasar en sí a lo que les estaba, a la ISO 27001. Eh, lo que sí les digo, es probable que, hemos arrancado a las 10, es probable que sí nos lleve a partir de ahora unos 40 minutos más o menos ver esta parte, que por supuesto va a ser una introducción, pero bueno, no quería dejar de hablar de otros temas de Legal Tech, porque el Legal Tech no se agota en absoluto con ISO 27001. Y también seguro que algunos de ustedes saben más de un tema de otro, y quería abarcar a todo el público posible. Como ustedes bien saben, la información es fundamental para toda organización. Lo cierto es que hemos pasado de que los activos más importantes para las organizaciones sean las máquinas, sea la maquinaria, sea los recursos humanos, a que el activo fundamental sea la información, que implica, por supuesto, el conocimiento, procesos, los datos que impulsan el funcionamiento y la toma de decisiones, lo cual en definitiva, y esto es muy importante que se quede en la cabeza, se asocia a lo que en gestión de seguridad de la información se conoce, y en general en la mayoría de normas ISO se conoce como procesos de negocio. Los procesos de negocios tienen, tienen una importancia fundamental, porque inclusive en cuanto a la certificación, lo que no se certifica, y esto es un error muy común, no se certifican organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, estamos refiriendo principalmente a empresas, pero por supuesto también puede ser un ministerio del Estado, una dirección del Estado, puede ser una cooperativa, una pyme, una, una organización no gubernamental, puede ser una fundación, puede ser cualquier organización, cualquier conjunto ordenado de, de recursos activos destinados a generar procesos de negocios. Y cuando hablamos de negocios, no estamos expresándolo en los términos más estrictos, porque una ONG puede tener un proceso de negocio aunque sea sin fines de lucros. Estamos hablando de procesos de tráfico, si para quien sea abogado, podríamos decir, o estudiante, podríamos decir, de tráfico jurídico, en el más amplio sentido que se le ocurre. Por supuesto, con propósitos lícitos, ¿no? Porque es difícil que una organización ilícita le otorguen la ISO 27001. Aunque depende, ¿no? Hay algunas estafas que se concretaron desde organizaciones reputadas. En fin, no viene el caso. El valor de la información justamente radica en la tríada que ustedes conocen desde que arrancaron la seguridad informática, y si no, para quien no, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que en inglés se conocen por las siglas CIA, por Confidentiality, Integrity y Availability, que es disponibilidad. Eh, esta norma, ¿qué es lo que supone? ¿Qué implica estar certificado en la ISO 27001? Implica que tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información, un SGSI. Un SGSI que está transformado a ciertos controles. Cuando controles estamos hablando de mecanismos, de elementos que se colocan como parte de este sistema de gestión, para justamente fortalecer la postura de seguridad de la información de la organización frente a las amenazas que se realizan. Que se realizan, no. Bueno, las amenazas a las cuales se encuentra expuesta la organización y que puedan generar un riesgo. Recuerden la palabra riesgo, porque va a ser fundamental en el tratamiento de la ISO 27001.
Pues esa sí me la sé, pone W, sí, 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 esto es lo básico, pero sí guarda una gran relación con todo lo que vamos a ver. El modelo PDCA es planificar, hacer, verificar, actuar, implica un ciclo de implementación, y no solo un ciclo de implementación, sino un ciclo de mejora continua, que es lo que pretende en última instancia garantizar o tender a garantizar un sistema de gestión. Eh, Me van preguntando, me van haciendo los comentarios que consideren a través del chat, por supuesto, ¿no? O pueden abrir el micrófono sin problema en cualquier momento. Lo que les estaba diciendo, la industria del conocimiento es un nuevo paradigma económico mundial, eh, pero también es cierto que algunas industrias se valen de información más que otras. Si nos ponemos a pensar en por ejemplo, no sé, se me ocurre una empresa que se dedique a la construcción, y hablemos de construcción a muy baja escala, ¿no? Una empresa que reclute, por ejemplo, profesionales de la ingeniería, albañiles y arquitectos. Es cierto que van a hacer un uso de la información porque por algo vamos a tener que vincularnos, ¿no?, con los permisos municipales, vamos a tener que mandar por mail o por presentaciones escritas los planos, de no sé, el plano de alta de obra. Existe un rol necesario de la información y por tanto reviste en la cual se encuentran en esos procesos de negocios expuestos a riesgo, pero lo cierto es que eso no va a ser equiparable a, por ejemplo, una, una empresa, un exchange de criptomonedas, cuya seguridad de la información no es que va a generar un impacto, un impacto mínimo, un impacto medio o un riesgo reputacional porque se filtró un informe ambiental de que las emisiones de CO2 son un 3% mayores al límite que permite la ley. Estamos hablando de que de manera instantánea, directa, probablemente no reversible, se van a perder quizás miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, algunas industrias van a valerse de la información más que otras, pero todas emplean información como parte de sus procesos. Muchas veces con procesos de negocio, como dice la diapositiva, cuyos detalles son información sensible. Y acá, en concreto, en la economía del conocimiento, se prevé que, por ejemplo, exporte este año servicios por más de 9 mil millones de dólares. Así que, eh, para que se den una pequeña idea de la magnitud de esta industria. Eh, Esto un poco ya lo vimos, que es aplicable, que es un estándar internacional basado en la tríada, que es aplicable a cualquier información, que busca fomentar la confianza de los, de los, de los clientes, de los socios y de los reguladores. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Acá vemos la tríada de la seguridad de la información, que, insisto, probablemente algunos de acá no estén familiarizados con la misma, provengan más del rubro legal, por eso no está de más que lo puedan ver. Igual esto va a estar disponible en YouTube por si lo quieren ver nuevamente. Eh, Aprovecho para contestar. Se considera al usuario como el cuarto elemento de la tríada de ciberseguridad. A efectos de la ISO 27001, uno podría decir que no hace falta explicitarlo en un documento, no hace falta escribirlo en un documento como un cuarto elemento, sino que debe considerarse a partir de la aplicación sistemática de los controles. En concreto, hay algo que se conoce como controles de persona, que le podemos hablar más tarde y que por supuesto que es considerado como parte de la implementación de la ISO 27001. Acá también les pido que entiendan más que la norma en sí, así como esto a los que tienen derechos lo van a entender perfectamente. Y a todo en general que les va a sonar a los de derechos. Eh, una interpretación rigurosa y estricta de la norma puede hacernos incurrir en lo que se conoce como un rigorismo formal, en entender la letra, en entender el punto y coma, no entender el espíritu de la norma. Entonces, lo ideal, sin perjuicio de que somos humanos y que hay ciertos requisitos y controles ultra técnicos que los tienen que cumplir y a partir de eso, bueno, ya es constatable por medios por medios estrictamente técnicos. Ustedes, cuando implementen la ISO 27001, tienen que llevar el espíritu de la misma, el espíritu de los controles, el espíritu de los requisitos legales y contractuales a la organización para la cual estén trabajando y estén brindando servicios. Le hago un pequeño paréntesis, yo no soy abogado por las dudas, yo soy estudiante de Derecho avanzado, lo que sí soy es técnico superior en seguridad informática, cursando las últimas materias de la licenciatura, a último, me queda un año y medio de licenciatura de seguridad informática. Por eso, bueno, tampoco no tomen lo que estoy hablando como consejo legal, sino más bien como una orientación y una serie de sugerencias
críticas y marco de formación, marco educativo general para todo lo que estamos conversando, ¿no? ¿Qué es un sistema de gestión? Un poco ya lo vimos, un marco de políticas, procedimientos, me faltó acá, pero normas, que son muy importantes, y controles para administrar el riesgo de seguridad de información. Busca integrar recursos humanos, procesos, tecnología, para proteger los activos de información frente a amenazas internas y externas. Lo que se tienen que quedar de acá, porque probablemente ustedes lean muchas políticas, es que no es un conjunto estático de documentos, es un ciclo continuo de mejora y adaptación, como lo vimos anteriormente. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un activo de información? ¿Qué es un sistema de información? Un activo ya lo conversamos, cualquier elemento que posea valor para la organización. Una caja fuerte con dinero es un activo, por ejemplo. Un empleado es un activo humano. Un activo de información que es, son aquellos activos, o sea, aquellos elementos que posean valor para la organización y que adicionalmente procesen, almacenen o transmiten información. Documentos físicos, digitales, bases de datos, etcétera, etcétera. Ponemos un ejemplo, grabaciones de cámaras de seguridad. ¿Y qué es un sistema de información? Es en definitiva un conjunto organizado de recursos como hardware, como software, como datos, como procedimiento, como personal, que interactúan para procesar y gestionar información dentro de una organización. Un ejemplo típico de esto es, por ejemplo, una nube de almacenamiento de datos, como puede ser Google Drive. Y en ese sentido, la duda que seguramente surja a ustedes es, bueno, pero ¿qué es un sistema? Porque si nosotros decimos, por ejemplo, Google Drive, también puede ser un activo. Ustedes van al inventario de activos y a veces ven solamente Google Drive. Pero, y les pongo otro ejemplo, seguramente en sus computadoras ustedes tengan discos duros y quizás tengan más de uno. Entonces le puede surgir la duda, bueno, si yo tengo que definir los activos, pongo solamente uno, pongo discos duros de la computadora o defino, bueno, el disco duro número uno, disco duro número dos, disco duro número tres. Si tienen particiones, ¿qué pasa? Las listo y las verifico y las gestiono a cada una de ellas o lo tomo a la notebook con todo lo que tenga dentro. Eso se llama granularidad y eso tiene que ser definido por cada organización. ¿De acuerdo a qué criterio? De acuerdo a la criticidad, a la criticidad y por tanto en base a los criterios de probabilidad y de impacto. ¿Probabilidad de impacto ante qué? Ante las amenazas. Eh, Así que, bueno, ¿cuál es les pongo un ejemplo claro. Seguramente ustedes observarán, si son monotributistas o tienen una clave fiscal, que dentro de ARCA existen numerosos módulos. Entonces, puede ser que para una organización lo más apropiado, lo óptimo o lo posible sea englobar a FIP o ARCA como un solo activo. Pero también puede ser que tengamos distintos niveles de autorización, que recursos humanos maneje la parte de, no sé, de alta de trabajadores, que la parte de finanzas se encargue de, no sé, gestionar las licitaciones que a través del aplicativo web eh, comprar, no me acuerdo cómo era, perdón, creo que era comprar, se llamaba así, la de licitaciones públicas, ¿no? Entonces, ahí naturalmente que nos enfrentamos de la perspectiva sobre la información, que hay accesos que deberían ser diferentes porque la idea es que exista una trazabilidad y esto es algo que te lo pide la norma, que exista una trazabilidad de las acciones de cada activo humano, o sea, de cada persona que realiza una cosa u otra. Implicaría también que se gestionen las credenciales, perdón, las credenciales de tal manera que no se utilicen, que haya distintos perfiles. Por lo cual, ¿qué es lo que debería hacerse? Y acá esto es una crítica también a los estudios contables. No debería uno darle la clave fiscal al contador y que el contador haga lo que quiera. No. Debería uno, yendo al módulo de designación, existe un módulo de designación dentro de la FIP, designarle al contador que él solo pueda acceder a los recursos y a los módulos, a los apartados de la FIP o de ARCA, a los cuales debería tener acceso, que te lo debería decir el contador. Bueno, esa es otra mala práctica que viola los controles técnicos del anexo A de la ISO 27001. El anexo A, también para comentar, bueno, lo vamos a ver después qué es, porque está en la próxima diapositiva. Pero ven que ya en un ejemplo súper básico y cotidiano, ya estamos viendo que aplican un montón de restricciones de la perspectiva de la información, que deben ser controladas, que deben ser supervisadas, que deben estar documentadas, y esto es algo importante. En una clase de una hora y cuarto, no les puedo comentar bien el detalle de esto, pero los animo
a que lean la norma. No puedo compartirles una versión porque son de pago, pero el mismo gobierno español tiene subida una versión en su página web. No les puedo pasar el link, pero me refiero, esto es información pública, no estoy levantando la tasa, y por supuesto también pueden comprarla directamente a ISO por el valor a la empresa, a la organización ISO, eh, por $200, una copia para ustedes. Eh, y también les sugiero que lean la ISO 19011, que es la norma de auditoría, para que vean cómo a partir de todo lo que les estamos comentando se audita una norma de seguridad de información. Bueno, en realidad, una norma ISO, y acá en concretamente de la ISO 27001, ¿no? Entonces, estamos hablando, no siempre es clara la distinción entre un activo y un sistema, y tampoco está claro qué definir como activo, como sistema. Si desglosarlo acá, no quiero ser reiterativo, lo que vemos en el tercer hashtag, esta diapositiva, pero cada organización debe decidir en definitiva la granularidad de la identificación y la clasificación sistémica que se define. Categorías que se emplean, a veces, esto cada organización lo define, pero de modo general, nombre activo, descripción, propietario, custodio técnico, valoración del activo conforme los tres criterios, confidencialidad, integridad y disponibilidad. A veces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un modelo de clasificación, de identificación y clasificación del riesgo en el cual ponemos, por ejemplo, una matriz de 3x3, va a ser el criterio de probabilidad de impacto, ¿no? Probabilidad del 1 al 3, 1 muy bajo, 3 muy alto. Impacto, 1 muy bajo, 3 muy alto. Sumás ambos valores, dividís en 2, y en base a eso te va a permitir, bueno, en base a justamente a cruzarlo el eje X y el eje Y, encontrás un nivel de criticidad del 1 al 3. Como puedes hacerlo de 5 por 5, como puedes hacerlo de 10 a 10. Lo más usual es 3 a 3 para las empresas chiquitas, 5 por 5 para las empresas un poquito intermedias en adelante, ¿no? Perdón, estoy seguro que más de uno debe tener muchas dudas hasta el momento. La estoy haciendo larga la presentación, pero quisiera que vayamos conversando. Acá no van a salir sabiendo todo, pero van a salir entendiendo las bases de toda la gestión de seguridad de la información. W, una duda. ISO 27001 se aplica en la práctica como una serie de políticas de compliance o más como un framework o metodologías como el TIL. Se aplica como una serie de normas, procedimientos, políticas, registros que cumplen con ciertos requerimientos técnicos y ciertos requerimientos más de gestión, eh, y que es apoyada por la tecnología. Es difícil responderte, ¿sabes por qué? Porque te pongo un ejemplo muy práctico. La norma ISO 27001 exige la clasificación de la información, ¿no? ¿Qué es la clasificación y el etiquetado de la información? ¿Han visto algunos informes del FBI, de la CIA, que dice top secret, o confidential, o restricted, o internal use? No me acuerdo, varía entre agencias y demás, ¿no? Pero vieron esas clasificaciones. Vieron que el documento tiene escrito eso. Eso, para la ISO 27001, es etiquetado de la información. Y antes de etiquetarla, hay que clasificarla, ¿no? ¿Qué es lo que hacen empresas que tienen mucha plata? Compran soluciones de inteligencia artificial que leen el contenido de cada documento, leen los criterios a los cuales se encuentra subordinada la clasificación de la información. O sea, no sé, si esto es un certificado de antecedentes penales y le pones confidencial, o le pones restringido, o le pones lo que sea, si es este tipo de documento esto, si es un NDA, si es un acuerdo comercial, etcétera, etcétera, y en base a eso lo etiqueta, le pone en los metadatos del PDF o del archivo que sea esa información, o si no es posible como metadatos, se lo pone en el filename, o si no es posible en el filename o lo que sea, se lo pone dentro del sistema de gestión documental, y lo hace automáticamente. ¿Cuál es la realidad para la implementación de la mayoría para la mayoría de empresas? Que se define mediante una norma el contenido, y manualmente cada propietario de ese activo o el cada responsable en área que se maneja le pone al nombre del documento, o lo pone en el Word arriba, o pone un TXT en la carpeta donde están estos documentos para establecer qué tipo de información es, según la clasificación. La ISO no es obligatoria para ciertos rubros. Pregunta Rebe, muy buena pregunta. La ISO no es obligatoria para absolutamente nadie.
para absolutamente nadie, salvo que se esté estableciendo como un requisito contractual. Y acá que es lo interesante, muchos bancos, acá estoy hablando de Argentina, que es mi país, muchos bancos no te contratan a vos como proveedor de servicios, por ejemplo, de informática, si vos no tenés una ISO 27001. No lo pide la ley, lo está pidiendo el mismo mercado. ¿O qué es lo que pasa? A veces un ente regulador, por ejemplo el Banco Central, que tiene muchísimas resoluciones, muchísimas normas en forma de circulares, se llaman, que le imponen requisitos de seguridad de información. Le imponen, bueno, vos tenés que verificar y constatar la seguridad de la información que manejan tus proveedores, o tus proveedores técnicos, o tus proveedores de tal tipo, ¿no? Y es inviable que vos revises, inspecciones, audites, como personal del banco, cada uno de los proveedores que tenés. Entonces te lo hace fácil de decir, bueno, nuestra verificación, nuestra fiscalización, nuestra auditoría va a ser pedirle el certificado de ISO 27001 a los proveedores. Entonces ahí hay algo. Hay un requisito que te impone la norma, que te impone la circular del banco correspondiente al Banco Central, que es verificar la cadena de proveedores de la seguridad de información, y hay un modo de implementar este requisito que es, bueno, no voy a auditarte todo porque es inviable, te voy a pedir el papelito. Te pido el de ISO 27001 y si tienes un problema por contrato, me guardo la potestad de fiscalizarte y de eh, auditarte en seguridad de información, ¿no? Acá, además estoy respondiendo, buena pregunta, ay, perdón, no se interrumpí a alguien, pero que cuando estamos hablando de la ISO, estamos hablando de la ISO 27001, ¿no? Lo que suelen hacer los estados es adaptar ciertas normas ISO, más que nada la ISO 14001 de gestión ambiental, a los acuerdos internacionales y los requisitos específicos del país. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos la Convención de Kioto para las... Soy un ignorante de temas ambientales, ¿no? Creo que era para las emisiones de CO2 para otras cuestiones similares. Entonces vos tenés después una normativa argentina que adapta los principios de la ISO 14001 a los requerimientos específicos del país en cuestión. Y para recibir la información, el Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, le exige a las fintechs que tenga un montón de controles que están más o menos asociados a la ISO 27001. Pero aparte de eso, si yo quiero el papelito de la ISO 27001, voy a un ente certificador como IRAM eh, o, no sé, Tube Rheinland, en alemán, no sé cómo se pronuncia, y le pido una auditoría externa. Para el cálculo de análisis de impacto, ¿tiene un nombre ese método para buscar mayor información? Ese método para que vos puedas buscar mayor información. Poner matriz de riesgo, poner matriz de riesgo ISO 27001 y vas a verlo. Pero es más, yo al final de la charla, al final simplemente porque no lo tengo a mano, pero se los muestro, les voy a mostrar una página web que les da un toolkit, un kit de herramientas con templates, con plantillas, perdón, para cada uno de los requerimientos de ISO 27001, que no es en absoluto perfecto, que está además pensado, está en inglés, está pensado para los requerimientos más propios de Estados Unidos, pero que ustedes van a poder entender en cada caso a qué se apunta. Y además les sugiero que compren, que obtengan la norma ISO 27001, que puedan leerla. Y además les tiro otro tip. Si no entienden bien cómo implementar un control de la ISO 27001, vayan a la ISO 27002, que es la guía de implementación en un documento larguísimo, 236 páginas contra 23 de la ISO 27001, que les muestra en cada caso a qué apunta, qué debería hacerse en cada apartado. Con la diferencia que la ISO 27002 no es certificable porque son guías, son recomendaciones de cómo implementar los puntos de la ISO 27001, que esa sí es certificable y que para esa sí tenés que cumplir obligatoriamente con los requisitos que te imponen. Eh, Esto en términos generales, siempre hay excepciones, siempre, por ejemplo, puede haber controles que no apliquen y que vas a tener que contemplar como parte de la declaración de aplicabilidad, el Statement of Applicability, que es uno de los requisitos también de la norma, ¿no? Eh, Perdón, le estoy hablando de muchas cosas, continuemos porque si no, no terminamos más. Pero cualquier duda la van poniendo por el chat. La dirección. Van a ver a la hora de implementar el ISO 27001 que se habla de la dirección. ¿Quiénes son? El grupo de líderes que tienen la responsabilidad de guiar a la organización en la toma de decisiones, asignar recursos, impulsar
la alineación de los procesos de negocio a ciertos estándares, como generalmente es el de calidad de ISO 9001, pero que también puede ser el de la gestión de seguridad de información, que es el de 27001. La dirección debe asignar responsabilidades claras a cada uno. No puede quedar en un vacío, no puede no haber un organigrama en una empresa, no puede haber separación de roles, no puede haber documentos que, no puede no haber, perdón, documentos que indiquen, bueno, el CTO tiene estas responsabilidades, tiene que tener esta formación, ¿qué le vamos a pedir? Un título universitario, antecedentes penales, por poner ejemplo, ¿no? Puede no ser esto, pero por un ejemplo, tiene que definirse eso. Eh, Tiene que fomentar una cultura organizacional, tiene que realizar un plan anual de capacitación, tiene que lograr que cada colaborador entienda su rol, porque todos son importantes en una organización para proteger los activos de información de la empresa, y eso tiene que quedar claro. Eh, Todo esto es algo que nunca se va a cumplir al 100%, porque la cultura no siempre va a colaborar, la cultura organizacional no va a colaborar los recursos, no va a haber el mejor sistema de IDS y de prevención y detección de intrusiones, no va a haber el mejor firewall, no va a haber las mejores CPO, las mejores Group Policy Objects, las mejores directrices técnicas para el Active Directory de la organización. Pero hay que intentar hacer lo mejor posible y aprender de los errores y entender las implicancias del ciclo de mejora continua que propone la ISO 27001 y que proponen los sistemas de gestión de seguridad de información. Consulta rápida en el medio, Martín, para ser auditor de la 27001 hay que hacer alguna certificación como CEH, Certified Ethical Hacker o SSCP, etc. Necesitas, ahí está el tema. Muchos títulos universitarios y terciarios incluyen como parte de sus competencias auditar sistemas de gestión de seguridad de información o implementarlos, como las tecnicaturas superiores o las tecnicaturas universitarias en seguridad informática, las licenciaturas en la misma, como algunas ingeniería en sistemas en algunas universidades, en la mayoría no. Eh, pero lo más común es que los auditores tengan o no títulos terciarios universitarios, acudan a entes de certificación o entes de formación, por ejemplo, IRAM, y hagan las capacitaciones de auditor interno o de auditor líder en ISO 27001. Eh, legalmente, legalmente para ser un auditor interno, ahí está la diferencia, interno es para la misma empresa, o trabajando, asesorando a otra empresa, ¿no? Como consultor, pero digo, no es pidiendo el papelito de certificación 27001, haciéndolo a nivel empresarial, sea la mía o sea la tuya, que vos me pagues, Martín, que soy dueño de una multinacional, si yo te ayudo, puedo seguir siendo auditor interno o implementador interno. Pero el auditor externo, ese sí, y para eso, perdón, para ser auditor interno, puedo hacer mediante un título que me habilite profesionalmente para hacerlo, o puede ser mediante los cursos de auditor interno 27001, que suelen durar 2 o 3 días intensos, ¿no? Y que suele tener aparejado exámenes, o mediante el de auditor líder, que para ello, bueno, es un entrenamiento más intensivo. Y después para auditor externo, tenés que, en definitiva, vincularte para hacer un proceso de selección de GIRAM, de TURREINAM o de otros entes certificadores, y en definitiva, tener cierta experiencia, tener auditorías internas, tener esto, tener lo otro, tener cierto tiempo en la materia y ser aceptado. Pero para ser auditor interno no. Título, título competente, eh, o estas capacitaciones, que no son tan caras, ¿no? La capacitación hizo auditor interno ISO 27001, que arranca en mayo, creo, o en junio, no recuerdo, en IRAM, cuesta menos de 300.000 pesos. El auditor líder cuesta 1.200.000, es un poquito más cara. Bueno, continúo entonces con la capacitación. Bueno, todos fueron parte de la capacitación, ¿no? Eh, la evaluación de riesgos, que es aspecto fundamental de la norma, ¿no? Se me hace que nos vamos a quedar un poquito mal, pido disculpas, ¿no? Básicamente, tiene que comprender en 3 etapas qué activos son críticos para el negocio, a qué amenazas se enfrentan y a qué vulnerabilidades podrían ser explotadas. Fases de identificación, análisis, tratamiento. El análisis determina el nivel de riesgo. ¿Con qué criterio? El más común, probabilidad de impacto, matriz, 3x3, 5x5, lo que hablamos antes. Y se define el tratamiento.
El tratamiento, ¿en qué debería consistir? Esto es un gráfico que lo van a ver en el toolkit que les voy a pasar después. Implica, a ver, ok, tenemos un riesgo de este tipo, no sé, riesgo de fuga de datos en el activo, en todos los activos o principalmente, bueno, identificamos en el activo Google Drive. ¿Por qué? ¿Por qué lo identificamos? ¿O de qué se deriva el análisis? Que tenemos ciertos documentos en la organización que están expuestos a todo el que tenga el link. Entonces, y es información que no debería estar expuesta al público, porque la hemos clasificado, la hemos identificado y es confidencial y la tenemos pública en un link. Estas cosas pasan. Me pasó trabajando con muchos clientes. Tener balances comerciales, tener información súper secreta, súper confidencial y que afecta a los procesos de negocio en un Excel, bueno, o en un Google Sheet, como se llame, Sheet que tenga acceso al público, todo el que tenga el link. Entonces lo pasan sin querer o alguien lo comparte por WhatsApp porque está equivocado y en vez de restringirte el acceso con tu cuenta de Google, no tiene nada, lo puede ver cualquiera y descargar y provocar un impacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No nos desviemos de este tema. Evaluar si se toman acciones de contención. Contención son inmediatas para ya cambiar algo porque es crítico, porque no están haciendo un ataque de DOS, porque no están, acá mismo acaba de caer en el phishing el compañero del lado. Entonces, ¿qué medida de contención inmediata se toma? Tal. Bueno, y después, o puede ser que no. Entonces, en cualquiera de los casos, bueno, después de tomarlo o de no tomarlo, nuestro análisis, nuestro tratamiento va a decirnos, bueno, después de la contención siguen las de mitigación. ¿Qué hacemos para mitigar el riesgo? Porque todo riesgo debe ser evaluado y a partir de ahí, perdón, más que mitigarlo, tratado. Vos tenés un riesgo y ves qué haces con él. Entonces, le das un tratamiento al riesgo, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenés 4 opciones si identificaste un riesgo, ¿no? Tenés la opción de reducir el riesgo, reducir y mitigar a efecto de la ISO 27001. Es lo mismo. Reducimos el riesgo como aplicando controles de seguridad, como los del anexo A de la ISO 27001 u otros, porque la lista de controles no es exhaustiva, puedes tener otros controles ajenos a lo de la ISO 27001, pero que son relevantes, para disminuir la probabilidad o el impacto de una amenaza. Entonces identificamos un riesgo de fuga de datos, pero no por un documento puntual, sino en todo. Entonces, ¿cómo reducimos el riesgo? ¿Cuál es un control? Un ejemplo de control para esto. Bueno, agarramos el Google Workspace, perdón, no recuerdo específicamente cuál es la herramienta, pero vamos a la herramienta que nos indica cuántos documentos están expuestos al público. Agarramos todos esos, lo evaluamos, le decimos a los líderes de área, mira, tenés el 50% de los documentos expuestos son del área comercial. Revisás cuáles deberían estar al acceso al público y a todos los demás, vos sos responsable de área. Limitalos a solamente tu equipo de trabajo. Hacelo en más, hacelo como prefieras. Bueno, hacelo siguiendo estas directrices, pero hacelo. Y establezcamos un plazo, documentemos esto, lo pongamos en un Jira, lo pongamos en Microsoft Planner, lo pongamos por mail, lo hagamos. Eh, Otra opción, transferir el riesgo. Supongamos, le pongamos supongamos que tenemos un servidor on-premise, pero ubicado no voy a decir un país, pero ubicado en un país que tiene cortes de luz todo el tiempo. Ahí tenemos un riesgo. Alguien de paso puede escribir en el chat. Si tenemos, pongamos el ejemplo, ¿no? Y en base a la tríada de la confidencial, de la tríada, perdón, de seguridad de la información y todo lo que conversamos, tenemos un servidor on-premise en un lugar que se corta la luz todo el tiempo. ¿Cuál es la pata de la seguridad informática, de la tríada, que se vería afectada si se corta la luz todo el tiempo? ¿Cuál es la principal? Porque en realidad son todas, pero digamos la principal, la disponibilidad, exactamente, bien. ¿Y cuál podría ser el otro? Si estamos hablando, por ejemplo, discos duros, y que se almacena todo en discos duros, que suele ser la realidad de la mayoría de data centers. ¿Cuál es la otra pata la segunda que se podría afectar? Exactamente, la integridad, claro, porque son discos mecánicos que giran, que si corta la luz se puede corromper la información, y podemos tener un RAID, pero si se corta la energía de todo el data center puede verse afectada.
Bueno, ¿y qué pasa si tomamos la decisión, sabes qué, me harté de que se corte la luz? Lo mandemos a un Amazon Web Services, lo mandemos a un servidor en AWS, en tal nube, en DigitalOcean, por nombrar, ¿no? A cualquier otro servicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos transfiriendo el riesgo, que es el segundo el segundo tratamiento de riesgo que vamos a ver en esta oportunidad. Delegar el riesgo a terceros, que es el ejemplo que pusimos acá. Sé que está en la diapositiva, pero bueno, igual quería plantearlo. El tercero, evitar el riesgo. Yo tengo un proceso de negocio que es, no sé, en la empresa que tengo yo, no tengo ninguna, ¿no? Pero pongamos ejemplo. Eh, yo realizo actividades de desarrollo, pero es una actividad secundaria, terciaria. Y yo me doy cuenta que los programadores que tengo son inexpertos, que no son juniors, todos son 3.000. Me doy cuenta que se me puede venir gorda porque ahora voy a ser proveedor para un banco. Ese banco me va a decir, a ver, ¿qué mecanismos de codificación segura tengo? ¿Qué proceso de desarrollo seguro tengo implementado? Y además, encima, esos programadores tienen acceso a otros datos de índole comercial y demás. Y yo digo, bueno, ¿saben qué? No estoy en condiciones económicas, financieras y de recursos, de activos en general, de poder garantizar que mi proceso de negocio y de desarrollo se ajuste a lo que se ajuste a lo que pide la ISO o se ajuste a las buenas prácticas. Esto me puede generar un daño reputacional, porque si resulta que algo que yo tenía en testing pasa a producción o no tengo separación de entornos y la prensa levanta una nota de que me dejó de funcionar todo el sistema, el daño reputacional puede afectar a los otros procesos de negocio. Entonces, dejo de desarrollar, no me dedico más a eso, me dedico a lo otro. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy evitando el riesgo. No tengo plata por ejemplo, perdón, actualmente permito que todo el mundo lleve sus dispositivos personales en la organización. No tengo forma de garantizar que la gente cumple con las pautas que yo estoy diciendo que tienen que cumplir, que tienen que tener un antivirus actualizado, que tienen que tener un BitLocker activado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, no tengo los recursos humanos para verificar todo eso, no tengo los recursos técnicos, o la gente no instala nada de lo que yo le digo que tienen que instalar para supervisar la seguridad de información. Bueno, les compro a todos computadoras corporativas, jardinizadas, dentro de una Active Directory con la GPO que yo establezco, y listo el problema, evitado el riesgo. Evitando el riesgo, estoy tratando el riesgo. Entonces, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Hemos identificado la amenaza, hemos realizado un análisis al respecto y hemos tratado el riesgo evitándolo. Que también vamos a ver que no siempre es que solo mitigamos el riesgo o lo evitamos o solo lo transferimos, sino que mezclamos un poco las cosas, ¿no? Y después podemos aceptar el riesgo. Podemos aceptarlo cuando el costo de mitigación supera el posible impacto mientras se defina y considera necesario para la organización. Un ejemplo claro, soy el mismo, la empresa de recién, ¿no? Que ahora tiene un servidor, ahora tiene los servidores en Amazon Web Services. Y se nos ocurrió, bueno, eh, transferirlo a Amazon Web Services. ¿No estamos acaso teniendo un riesgo de que bombardeen todo Estados Unidos y bombardeen todas las locaciones donde Amazon Web Services tenga sus servidores? Sí, si bombardean todos los servidores de Amazon Web Services, por más que a mi país que se cortaba la luz no lo toque nada, nadie destruya los servidores que tenían premise, igual ese riesgo existe. Pero ¿es probable que bombardeen todos los servidores de Amazon Web Services? No. O sea que probabilidad tenemos baja. El impacto, eh, ¿nos va a impactar del todo que suceda eso? Bueno, si yo tengo también copias de seguridad on-premise, si yo definí un esquema de backup de información que está en los servidores, o si tengo otro proveedor de servicios, tengo de Amazon Web Services, bueno, respaldo otro proveedor. Bueno, el costo de mitigación, el costo sería incalculable, eh, es, super, es superado, perdón, supera al posible impacto. Entonces, lo puedo definir como tolerable. La mayoría de las organizaciones lo hace para estos casos extremos que les estoy planteando. Entonces, estoy tratándolo, aceptándolo. Lo que pasa,
No podría una organización que se jacte de seguir pautas mínimas sobre información aceptar como riesgo tolerable que todos sus empleados compartan la misma dirección de email, porque bueno, todos hacen algo parecido. No, eso no es. Eso no debería definirse como tolerable, porque contradice los controles de seguridad de la información y el espíritu de la ISO 27001, ¿no? Poniéndoles ahí un ejemplo extremo que son significativos. Uy, bueno, ¿qué controles hay? Organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos. Perdonen que sea larga esta capacitación en que la ISO 27001. Hay 93 controles de referencia en total. Dijimos que en principio aplican todos, salvo los que en la declaración de aplicabilidad hayan sido excluidos, porque por ejemplo no hago developing, entonces saco todos los que tengan que ver con desarrollo seguro. Hay organizacionales, políticas, normas, procedimientos, registros de seguridad, roles, responsabilidades, entre otros. 37 controles. Pueden ir al anexo A de la norma, que especifica los controles detallados uno por uno, y los leen. Personas, gestión de los recursos humanos, capacitaciones, concientización, rol, controles durante el ingreso, NDAs, acuerdo de confidencialidad, evaluación de antecedentes académicos, de referencias laborales, antecedentes penales en países donde la ley lo permite, en Chile no lo permite para la mayoría de situaciones. En Argentina es la norma, es lo habitual. Controles físicos, gestión de, por ejemplo, de accesos, definición de zonas seguras, controles físicos como, no sé, cámaras de seguridad, como, como una lista de entradas, de ingresos y egresos, eh, como muchos otros, 14 controles, ¿no? Organizacionales 67, personas 8, físicos 14. Y los tecnológicos, filtrado de web, protección contra malware, filtrado de dispositivos, eh, controles de accesos, gestión de credenciales, rotación de credenciales, eh, 34 controles. Voy a seguir. Ahí cuando acoto una cosa del comentario de J. Lo decide la junta directiva. Cuando hablamos de junta directiva, en los términos de la ISO 27001, estamos hablando de la dirección o de la alta dirección. Eh, Así que bueno, continuamos. Lo que dije recién, declaración de aplicabilidad, preguntas. ¿La organización tiene trabajo remoto? Si no lo tiene, el control de trabajo remoto no lo usamos. Ahí les tiene un tip. Si se trabaja híbrido, parte presencial y parte remoto, a efecto de la norma, eso es trabajo remoto. Entonces se aplica. Y si tienen dudas de si aplica algo o no, pasan a la ISO 27002, 250 páginas o 230, en la que les explica cada caso, les explica la lógica detrás de los 93 controles y de los requisitos de la norma en general. Trabaja con proveedores. Los proveedores pueden suponer un riesgo de subir información. Hay cientos de preguntas que nos podemos hacer. No se apabullen por la complejidad de este tema. Lo más probable es que si son consultores arranquen trabajando en un equipo, les expliquen todo esto y recuerden que el proceso de implementación puede tardar 9 meses, un año. Si lo hacemos muy rápido y con muchos recursos, 6 meses, 5 meses. Venimos de otras normas, bueno, en algunos casos 4 meses, pero tiene todo su tiempo, no lo puede hacer una persona. Yo cuando trabajo con clientes, yo trabajo para una consultora que a su vez tiene clientes para implementar ISO 27001, trabaja del lado del cliente 3 personas, 4 personas, de nuestro lado yo o 2 personas. Entonces requerimos trabajar bilateralmente. O si trabajan para implementar para la propia empresa de ustedes, en la que trabajan, van a necesitar de otras 2, 3 personas, van a necesitar ayuda y recursos de la dirección. Continúo. Perdón, me sonó la espalda, no sé si escucharon. ¿Qué controles hay? Estos pueden ser incluso dentro de cada tipo anterior, ¿no? Tenemos dos formas de clasificarlos, pero que se interrelacionan entre sí. Tenemos controles preventivos, detectivos, correctivos, disuasorios o compensatorios. Nos centremos en los cuatro. Preventivos para evitar que ocurra un incidente de seguridad. Detectivos para identificar y descubrirlos una vez que han ocurrido. Acá les pongo un ejemplo fácil, preventivo y detectivo. Tenemos un detector de intrusiones y tenemos un sistema que prevenga las intrusiones. Generalmente tenemos en realidad un XDR que hace ambas, pero bueno, ahí lo vemos en una forma más o menos pura. Correctivos. Ya ocurrió el incidente de seguridad. ¿Qué hacemos? Lo corregimos y recuperamos los sistemas.
Cayó Amazon Web Services. ¿Qué control ponemos? Bueno, un control, no sé, hay un DOS, tenemos un balanceador de carga, tenemos, no sé, se nos ha borrado de información que estaba en el entorno de producción. ¿Qué hago? Recurro al backup. Disuasorios. Buscan disuadir o desalentar acciones no deseadas. Un ejemplo, política de privacidad, un artículo que diga, o no, pongamos otro ejemplo más directo, un NDA que diga que si yo incumplo de manera dolosa o gravemente culposa las pautas de seguridad de información, se me puede desvincular del empleo, que puedo sufrir un juicio, puedo sufrir acciones civiles, puedo sufrir acciones penales, que voy a ser denunciado, que voy a hacer esto, lo otro. Bueno, son controles compensatorios. El aviso sería perdón, disculpen, sería disuasorio. El aviso es disuasorio. El juicio puede ser en parte correctivo, porque puede ser que yo me haya llevado algo que le correspondía a la empresa y que tengan que recuperarlo. Compensatorio, peor es nada. No tengo otra cosa, no se me ocurre una herramienta de las anteriores. Bueno, lo compenso de otra forma. Eh, Vamos a ver un par de ejemplos. Juguemos. Acá les pido, por favor, abran el micrófono o pidan a los administradores y que les permitan a dos personas, si es posible. Controles detectivos, destinados a identificar y descubrir incidentes de seguridad una vez que han ocurrido. ¿Se les ocurre alguno? Ahí por favor les pido que levanten el micrófono y que puedan comentarnos. Y también por chat, si quieren, si a ustedes se les ocurre, también lo pueden escribir. Dale, chicos, piensen, piensen alguno, algún control, algún software, algún tipo de software, alguna herramienta, algún concepto que sirva para identificar y descubrir incidentes de seguridad una vez que han ocurrido. A mí se me ocurre así de manera rápida, podemos ver el administrador de tareas de Windows, viendo para identificar el nombre de un proceso malicioso. Acá le estoy poniendo cosas muy simples, ¿no? En un escenario muy simple, muy básico, muy elemental. Logs, dije, excelente respuesta de DAPLU, logs. Los logs no te previenen que alguien entre a tu servidor, pero te muestra qué es lo que tocó, bueno, dependerá qué tipo de log, ¿no? Pero te puede mostrar qué perro realizó tal cosa, qué pasó en tal caso, no sé, a qué activo de la información se accedió, qué cambios en la configuración del sistema se realizó. Hablemos de otro incidente de seguridad que no sean hackeos. ¿Qué disco duro se desconectó de mi servidor on-premise? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la razón por la cual se perdió el contacto? Una falsa de, vamos al Crystal Disk Clear, veamos el estado del disco. Estaba dañado, estaba ya cerca del final de su vida útil, cuántas horas tenía. Todo eso pueden ser controles detectivos. Claro, ahí simetría, estamos hablando, claro, sí, bueno, vos lo dijiste, de controles detectivos. No estamos hablando de un incidente de seguridad que afecte a una tría, que afecte a una cosa u otra, ¿no? Bien, muy bien, la respuesta de BHF7. eh, por ejemplo, en EMAP, dice Lisandri. Eso podría ser preventivo también, pero también puede ser detectivo, sí, por supuesto. Y acá les voy a plantear otra pregunta. Les pongo un ejemplo muy elemental. La alarma de humo. La alarma de humo no previene lo que detecta, no previene el humo, pero reduce riesgos. ¿Por qué? Reduce o mitiga riesgos, porque alerta sobre un posible incendio inminente. No corrige. La alarma de humo por sí misma no corrige nada. ¿Disuade la alarma de humo? Si el humo es intencional, sí. Si no, no. Previene, y eso es algo que vamos a ver después. ¿Previene algo? No lo previene, sí lo detecta. Entonces, acá podemos hablar de un control detectivo casi en su estado más puro, ¿no? Acá viene el comentario de Darío, es reactiva, pero según esta definición, es verdad que es reactiva,
pero estamos viendo en base al tipo de control, en base a esta clasificación: preventivo, detectivo, correctivo, disuasorio y compensatorio, que es complementario a los controles organizacionales, tecnológicos y demás que vimos antes, ¿no? Son dos clasificaciones complementarias, ¿no? Ahora, los controles son puros. Un 100 puede ser detectivo, exactamente. Y si el 100 lo enlazás a una regla, por ejemplo, de una GPO o una regla de un sistema CrowdStrike, por poner un ejemplo de solución comercial, puede también ser correctivo, exactamente. Un agente, eh, perdón, ahora, los controles son puros. Bueno, un poco respondimos, ¿no? Un control no necesariamente solo detectivo o solo preventivo o solamente tecnológico, solamente organizacional. ¿Puede un control detectivo ser también correctivo? Por supuesto. En el caso de un XDR. En el caso, y generalmente los controles son híbridos, cumplen con dos o más propósitos determinados. Una alarma de humo que dispersa agua no previene, no disuade, salvo que la disuasión sea por ejemplo, fumar un cigarrillo. Pero sí detecta y sí corrige, entonces es detectivo y es correctivo. ¿Qué tipo de control? Acá les pido, respóndanme por chat o por micrófono, como quieran. ¿Qué tipo de control observas en pantalla? Eh, por si alguien tiene dificultades para ver, se trata de un perro, creo, no sé de raza de perro, pero creo que es un bulldog, y hay un cartel que dice caution, precaución, y un símbolo de un perro, ¿no? Como cuidado con el perro. ¿Qué tipo de control estamos viendo? Ok, acá están diciendo preventivo. Ok, y yo les pregunto, además de preventivo, ¿tiene otro? Les recuerdo las clasificaciones: vimos preventivo, detectivo, correctivos, disuasorios, compensatorios. Dejamos de un lado compensatorios, ¿no? Lo dejamos de lado. Pensemos, es preventivo, es detectivo, es correctivo, es disuasorio, es más de uno. Precaución no es una categoría válida en base a lo que dijimos. Está correctivo, está preventivo, está... pero, perdón, disculpen. Estamos preventivo, disculpen, sí, estoy liado. Preventivo, detectivo, correctivo, disuasorio. Eh, detectivo y disuasorio. Ok, bueno, acá todas son correctas, sería la respuesta. Generalmente, que dijimos, los controles son híbridos, cumplen con dos o más propósitos determinados. Un perro guardián junto a un letrero, suponiendo que además este perro guardián tiene fuerza, tiene capacidad para morder a un atacante, ¿no? Estamos poniendo ejemplo. Puede ser un control preventivo, porque el perro intentará que el intruso no entre el perímetro, acercándosele, mostrándole los dientes. Puede ser detectivo, porque en caso de entrar, asumimos que ladrará. Correctivo, porque una vez dentro quizás lo muerde e intenta impedir que siga adelante, o quizás busca retirarlo o se le sube encima, en fin, busca ser correctivo. Y también disuasorio, porque el cartel le comunica al intruso un riesgo adicional, busca mermar los incentivos, y esto recuérdense, siempre vean qué incentivos tiene un atacante para aprovechar una amenaza. Acá estamos reduciendo el incentivo porque le estamos mostrando un riesgo adicional de que entre. Un alambre de púas puesto arriba de una casa cumple un propósito, cumple varios de estos propósitos. Y también es disuasorio. Y si fuera, en vez de un alambre de púas, sea un plástico, pero que parece un alambre de púas, igualmente sigue siendo disuasorio, porque busca mermar la percepción de los riesgos. Perdón, disculpen, aumentar la percepción de los riesgos y mermar los incentivos para desalentarlo a ingresar. Preventivo, excelente, Darío, la respuesta. No nos falta mucho, nos faltan 20 minutos, bueno, después damos lugar a las dudas. Ahora, ¿qué pasa si es un gatito? Estamos asumiendo un gatito que no es rabioso y un gatito que no tiene capacidad para detener a un ser humano, ¿no? Un gatito tierno. Si le quitamos el perro, que es un componente preventivo, detectivo y correctivo, pero seguimos teniendo el cartel con el perro, nos queda un control solamente disuasorio, que es el cartel. La eficiencia de estos controles después la tendremos que evaluar, es otro tema. Puede ser que el perro, bueno, es muy triste pensarlo en estos términos, ¿no? Pero puede ser que el perro sea engañado o que sea envenenado. Y no significa que sea infalible, pero significa que tenemos un control que trata una amenaza, que identifica el riesgo de una amenaza y trata ese riesgo. Un poco de historia, vamos a ver, quizá alguno de ustedes, más del derecho, más de la universidad, le gusta un poco la historia.
Encontramos antes de la ISO 27001, que está como tal en el año 2005, como norma ISO 27001, hay ejemplos de control de disuasorio en toda la historia. El objetivo es el mismo, proteger activos, información, tecnológicos, humanos, etc. Ronald Reagan, expresidente estadounidense, inventó el programa, o mandó a crear el programa Star Wars, rayos láseres espaciales que se prometía que iban a estar disponibles desde cuerpos celestes lejanos o desde satélites, desde la Luna, inclusive planteaba en algún momento que si cambiaban las cosas, que si se abandonaba cierto acuerdo en la ONU, que podían poner incluso hasta desde la Luna y desde satélites rayos láseres que iban a destruir los misiles que quisieran enviar la Unión Soviética. Esto lo pusieron en televisión. Miren, se hicieron ilustraciones para mostrar lo que decía Estados Unidos, que ya tenía la vuelta de la esquina y que ya había hecho pruebas y que ya estaba todo armado. Era mentira, todo eso era mentira. Estados Unidos no disponía de la tecnología que anunciaba, a día de hoy no existe. Pero el anuncio tuvo tal credibilidad en el seno del gobierno soviético que supuso una gran ventaja estratégica para Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. ¿Cuál fue la respuesta soviética? Le mandaron un video de una autopsia de un alien para decir, bueno, vos pones armas láseres en el espacio, yo hago una autopsia a un alien. Y bueno, toda esa puja política cumplía con un propósito de disuadir a la carrera de armas nucleares, que era una de las carreras que se disputaba en un mundo bipolar entre Estados Unidos y los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Pacto de Varsovia. Bueno, si alguien tiene un comentario, quiere hablar algo al respecto, Antonio, por favor, a comentar por el chat, a ver qué les parece. Y en la actualidad sigue sucediendo, a veces con propósitos políticos. Se alega, siempre vamos a ver, sería el caso de China, que habría buscado disuadir opositores políticos exagerando resultados de ensayos sobre ataques cuánticos de sistemas de encriptación clásicos, que en la realidad, y según se deviene de ciertas conclusiones, no serían extrapolables a sistemas reales de telecomunicaciones. Lanzaron grandes noticias y los medios lo replicaron, por supuesto, también a veces con su cuota de amarillismo. Apocalipsis criptográfico, van a destruir ya 256, van a destruir los sistemas de encriptación clásicos, las criptomonedas, Bitcoin, toda la blockchain no va a servir más porque vamos a lograr, mediante computación cuántica, destruir la encriptación clásica. Bueno, de momento los resultados son bastante limitados. No significa que esto no vaya a suceder, pero se utilizan como controles disuasorios. Acá no vamos a decir concluyentemente que China lo hizo, pero si no es China, puede también ser Estados Unidos, puede ser otros países u otros actores u organizaciones criminales que digan, los tenemos muchachos, hemos logrado atacar y hemos logrado además formular hemos logrado explotar una vulnerabilidad y una amenaza a sus sistemas criptográficos o sus sistemas de algún tipo que va a tener un impacto devastador. Y bueno, a veces no es tan así como se lo pintan, ¿no? Beneficio de implementar la ISO 27001, acá bajamos 20 cambios. Tener una ventaja competitiva, reducir los incidentes de seguridad, cumplir requisitos legales y normativos, en algunos casos en los que se exige sea contractualmente o ciertos requisitos legalmente, como el caso de la regulación del circular del Banco Central respecto a las fintechs y a las empresas alcanzadas por su regulación. Short Bitcoin ya. Ciclo PDCA, lo que le decía, planificar, hay que definir objetivos, políticas, normas, procedimientos, evaluar los riesgos. Hay que implementar los controles, los procesos, las medidas necesarias. Hay que verificar, evaluar y medir lo que se pueda respecto a la eficacia de las acciones tomadas. Identificando las no conformidades, los desvíos. Hay que actuar, tomar medidas correctivas y preventivas y perfeccionar todo este sistema. Un ejemplo reciente. Se pierde información por no contar con copia de seguridad adecuada. Si hubiéramos un SGCI, se habrían implementado backups regulares y procedimientos de restauración. Hay contraseñas débiles. Si hubiera habido un SGCI alineado y bien implementado, podrían haberse establecido políticas de contraseñas, autenticación multifactor, formación por el usuario. Los incidentes pueden ocurrir igualmente, pero un SGCI bien diseñado reduce su frecuencia, limita el impacto y promueve la mejora continua para evitar o mitigar futuros incidentes.
Eh, ¿Cuál es el ciclo dentro de la implementación? Evaluar y hacer un análisis de brecha, es decir, ver qué es lo que pide la ISO y qué es lo que tenemos actualmente, la evaluación inicial, remediarlo, implementar, mejorar los controles, cerrar las brechas, hacer una auditoría interna, verificando que el SGCI cumpla con los requisitos, someterse a una auditoría externa por parte de un organismo de certificación independiente, obtener el certificado ISO a través de la certificación y mantenerlo, continuar las auditorías internas, continuar el proceso de mejora continua, recibir feedback, darle tratamiento, ver el análisis, el root cause, ver la causa raíz de los problemas y tomar las acciones correspondientes. Perdón, estoy viendo que me excedí de momento 30 minutos. Quería preguntarles si contamos con 15 minutos más, los administradores, si está todo bien con eso. Y si no, por supuesto, lo hacemos rápido y terminamos en 5. Sí, claro, dice Flor, pues genial. Resumen, conclusiones. La información es un activo valioso, requiere protección sistémica. La ISO 27001 es un marco reconocido internacionalmente. El SGCI, ¿en qué se basa? Entendamos el riesgo, implementemos controles, mejoremos continuamente. Nada de esto puede hacerse sin una cultura organizacional alineada a estos objetivos. Nada puede hacerse sin el compromiso de la dirección. No solamente un compromiso verbal, un compromiso aparente. Asignación de recursos. Hay que poner la plata, hay que poner las personas capacitadas, hay que capacitar a quienes no lo estén, hay que entender el contexto de la organización, a qué riesgos se enfrentan, en dónde estamos parados en la seguridad de la información y entender que tener el papelito es un logro, por supuesto, no vamos a desmerecer eso. Para eso trabajamos, eso nos da trabajo a los consultores. Pero la seguridad es un proceso dinámico. De nada sirve tener todos los papelitos y tener todos los procesos y armar todo bonito para la auditoría externa si al final, después de la auditoría, vamos a hacer las cosas mal, vamos a seguir compartiendo, vamos a volver a incurrir en los errores que fueron oportunamente identificados y tratados. De nada nos sirve si solamente vamos a empezar a trabajar en las oportunidades de mejora que nos dijo el auditor que teníamos un mes antes. Así que bueno, con eso concluimos la capacitación de hoy, sin perjuicio de que queda el micrófono abierto y el chat abierto para que podamos conversar el tiempo que nos demore este apartado final. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta acá y por supuesto sean bienvenidos a quedarse un ratito más, así vamos conversando. No hace falta que sean preguntas, puede ser también reflexiones, comentarios, etcétera, etcétera. Y de que tengan muy buenas noches todos los que se queden hasta acá solamente. Siéntanse libres de mandar chat, de abrir el micrófono, levantar la mano. Muchísimas gracias a todos los que están comentando. Muchas gracias a ustedes. Ahora, gente, sí, por favor. Ah, perdón, y si quieren quedarse, les mando ahora mismo, denme un minutito, el link para que accedan al toolkit, a la serie de herramientas. Le dejo un segundito, se los paso. Acá lo tengo, acá lo tengo. Acá tengo la URL. Para los que se quedaron, bueno, se bajaron 5, les pido disculpas que no estuve atento a eso. Pero vayan a esta página, tienen que poner su mail, o sea, fíjense también qué condiciones aceptan, les van a mandar un par de mensajes, no mandan spam, eso es lo interesante, igual pueden usar un mail descartable, llenan sus datos y les llega toda la documentación necesaria para ir viendo cómo es la estructura y para qué sirve el sistema de gestión de seguridad de la información. No les puedo pasar norma de la ISO 27001 ni la norma ISO 27002, pero bueno, por supuesto que pueden orientarse de los diversos sitios que hay o comprar la copia u obtenerla. Muchísimas gracias a todos los comentarios lindos que estuvieron poniendo. Ah, perdón, Zoom 777 es ahora un speaker. No sé si quieres hablar. Disculpa que Sí, te interrumpí. hola, Bansis. Genial, genial charla. Me ha gustado mucho. Mira, tengo dos consultas. La primera es el tema de las certificaciones. Veo que hay en el mercado te ofrecen varias certificaciones, como por ejemplo con CertiProf, con PSB y otras más. En este caso,
por feedback de algunos compañeros, algunas desmerecen unas, otros le dan más bonus a otras. Aquí te pregunto si tú consideras que hay alguna que sea recomendable de poder tomarle que tenga mayor credibilidad en el mercado. Y la otra pregunta es sobre el tema de las, si llevar el implementador líder o el auditor líder, si es que alguien quiere llevar, o sea, quiere dedicarse al tema de consultorías o recomendaciones de manera externa. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por la pregunta y arranco diciendo que eh, a mí me parece muy interesante poder tomar, en caso de estar disponibles, las certificaciones de auditor interno, auditor líder o implementador interno, implementador líder, eh, del ente oficial de certificación, de normalización, regulación o como les llamen en su país, en caso de que brinde estas capacitaciones. En el caso de Argentina es IRAM, pero igualmente sepan ustedes que eh, en caso de que puedan hacer un pago en pesos argentinos, por ejemplo, tienen un amigo que les pueda pagar o si tienen DNI argentino, por más que sean ciudadanos de otro país, pueden tomar las capacitaciones oficiales de IRAM, eh, aunque sean extranjeros. Por otra parte, también hay otras entidades, por ejemplo, Tube Rheinland, que es muy, muy, muy famosa internacionalmente, entonces también les recomiendo. También siempre hay empresas locales que tienen cierto nivel de reconocimiento y las cuales es recomendable que puedan ustedes familiarizarse y tener una certificación de ellos. No estoy, aclaro que esto no es una pauta de publicidad y no, yo trabajo en una empresa que hizo consultores asociados que ofrece, a partir de este año, ofrece estos cursos de auditor interno, que también es recomendable. Por eso le estoy planteando distintas opciones, esto no es una publicidad específica para esta empresa, pero indicarles eso. Hay certificaciones en IRAM y en el equivalente en otros países, en muchos casos. Hay certificaciones de grandes empresas que brindan estas capacitaciones, como Tool Reinland. Hay empresas más chiquitas que igualmente son conocidas en la industria, como hizo consultores asociados en el caso de Argentina, y seguramente, por supuesto, en los otros países hay equivalentes a todo esto. Eh, no hay una capacitación que uno pueda decir esta es la superior, esta es la mejor a todas. Eh, y continuando con el tema de dedicarse a la implementación, yo les diría, yo me dedico, le diría casi exclusivamente a la implementación de seguridad de información, más allá de que también soy perito penal, perito informático en causas penales y de otro tipo de penal acá en Tucumán, de la provincia de Argentina de su origen. Sí lo que les puedo decir para eso es que son caras, entonces, salvo el auditor interno, que por ahí es accesible, menor de $300, yo les diría que para las otras, para las de auditor líder y demás, esperen un poco, fíjense si su empleador se las puede pagar, o al menos un porcentaje, intenten negociar eso, negociar las capacitaciones forma parte de la carrera profesional de cada uno, entonces, fíjense si un poco por ahí pueden negociarlo. En mi caso, las capacitaciones de ISO 27001 me las pagaron todas de las empresas en las que estuve trabajando. Eh, y por otra parte, decirles que generalmente van a trabajar en equipo, al menos al comienzo. Yo ahora para muchos proyectos estoy trabajando casi solo en los aspectos técnicos, pero porque antes trabajé en equipos de a 3, de a 4. Entonces van a aprender mucho con la práctica. Van a haber un montón de dudas que se los va a resolver sus compañeros de trabajo, que se lo va a resolver. Lean mucho la ISO 27001 y la ISO 27002 cuando no sepan, y eso me pasa, a veces hay controles que por más que tenga experiencia, digo, che, pero esto se da de esta forma, tal otra, voy a la ISO 27002, escribo el nombre anexo A 5.7, que es el control que tengo dudas, y me dice específicamente, bueno, para esto puedes tener en cuenta tal cosa, tal criterio, tal otro. Hago eso, voy también a Reddit y a otras fuentes de información y leo en el caso particular cómo han hecho tal colega, tal otro. Y bueno, eso básicamente, no hay una solución absoluta, no hay una solución única, pero un poco con toda esta información que les vengo dando y el repaso que van a poder hacer después de la charla sobre YouTube, yo creo que van a poder buscar la información complementaria en esto y van a poder ir, si es su interés, sea como abogados, sea como implementadores, sea como peritos y demás, tener un entendimiento más estructural y más sistémico del derecho informático y el cumplimiento normativo. Muchas gracias, Re, por tu comentario. No sé si alguien más quiere aportar algo, quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Son bienvenidos para levantar la mano y que puedan hablar. Ya 1 hora 40,
estuvimos largo rato, pero bueno, esperamos a los que quieran quedarse o si tienen alguna duda más. Y sería como el abogado informático. No soy abogado todavía, no quiero incurrir en el delito de usurpación de títulos y honores. No soy abogado, soy un estudiante de abogacía avanzado. Estoy en un año más o menos de recibirme como abogado, pero estos principios son aplicables a cualquier tramo de la carrera y también son aplicables si tienen estudios cursados, como por ejemplo como técnico de seguridad informática y son peritos, bueno, ayornarse con los términos del derecho y de los escritos judiciales en los países en los cuales van a ejercer, las peculiaridades de las normas locales de las provincias o como le llaman en sus países, departamentos, estados, o similar, les va a permitir ser mejores profesionales, les va a permitir capacitarse y mejorar en sus competencias. Así que sí, absolutamente. No, Eri Tempel, no hay problema, esta charla va a ser subida a YouTube, así que no te hagas problema por ello. Y no sé si tienen, ojalá, Da Blue, ojalá pueda hacer. Yo con recibirme y ser abogado yo me conformo. Me lo miro en YouTube, genial, Eri, va a estar pronto subido. Bueno, a ver, esperamos a Ale que escriba, si tiene alguna duda. Veo que no hay más speakers, así que un minutito más y ya, si no hay más dudas, terminamos. Esperemos a Coquito 330. Me encantan los 10 amigos. Bueno. Muchísimas gracias entonces a todos por haberse quedado hasta el final y a los que no se quedaron al final también. Muchísimas gracias por haber tomado parte. Recuerden entrar al link para obtener el certificado de la charla de hoy. Y bueno, tienen ahí mi LinkedIn o si no mi Instagram. Mi Instagram es @nancy.roda, no es muy complicado. Eh, es así como lo ven en Instagram. El LinkedIn ya les pasó, el LinkedIn, perdón, ya se lo pasaron anteriormente. Y pueden consultarme cualquier duda por cualquier medio. Más que nada utilizo Instagram y LinkedIn, así que esos son los ideales. Y bueno, quedo a disposición para todos ustedes. Ojalá que podamos tener otra charla prontamente. Un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, Benzi, por todo.